Alegría encontrarnos nuevamente, como hace unos meses acá, de vuelta, reivindicando la lucha del pueblo hermano de Venezuela, la justa y heroica lucha de ese pueblo que hace unos 30 años, cuando caía el muro de Berlín, cuando había muchos oportunistas que huían de sus organizaciones y sembraban el escepticismo en los cambios, la posibilidad de cambios revolucionarios en el mundo, el viejo topo de la historia apareció enancado en esa heroica lucha del Caracazo de 1989. Es eso lo que jamás le va a perdonar el imperialismo yanqui al pueblo venezolano, como jamás le va a perdonar al pueblo de Haití esa revolución gloriosa, histórica, que en su momento hizo a la vanguardia de los pueblos de América Latina. Por eso estamos con Venezuela, a pesar de los medios de comunicación, a pesar de todo lo que dicen estos sectores, la mayoría de los sectores oportunistas del Frente Amplio, que cuando les conviene, cuando les convino y cuando les convenga, capaz que van a tener otra posición sobre Venezuela, pero hoy en día se esconden planteando el diálogo, cuando acá lo que está planteado es una intervención directa, hay una injerencia directa permanente del imperialismo yanqui, la principal superpotencia y la única superpotencia económica y política y militar que hay en el mundo, que ha invadido medio mundo, que tiene tropas en más de 100 países, y el gobierno uruguayo pide diálogo. Es incapaz de denunciar que es insoportable que el presidente fascista de los Estados Unidos diga que no se debe hacer esto o se debe hacer lo otro. Por ese solo hecho podríamos estar acá. Por ese solo hecho, porque no queremos que nos pase lo mismo además. Y se lo vamos diciendo desde ahora. Estamos con Venezuela por Venezuela y estamos por Venezuela por nosotros, por el pueblo uruguayo. Porque estamos dispuestos a aprender de nuestros hermanos. El sacrificio no es un camino de rosas. Hay avances y retrocesos, hay derrotas. En estos momentos el imperialismo yanqui ha logrado cierto aislamiento de Venezuela a nivel diplomático, incluso a nivel continental, cuando se han instalado gobiernos de derecha muy reaccionarios en varios países del continente. Gobiernos que además de dudosa trayectoria democrática, incluso de cómo accedieron a esos gobiernos, le quieren indicar al gobierno de Venezuela cómo tienen que hacer las cosas. Y el gobierno uruguayo dice que hay que dialogar. ¿Con quién hay que dialogar? Y en Venezuela todos sabemos lo que está en juego en un país que tiene la riqueza petrolera más grande del mundo, la riqueza en gas natural, en oro, riquezas naturales de todo tipo, tiene una posición estratégica muy importante. Y cualquier compañero de izquierda con cierta experiencia y trayectoria sabría decir qué es lo que se está jugando acá, más allá de si lo que hizo el gobierno de Venezuela con tal o cual cuestión es correcto o no es correcto, porque debe tener sus responsabilidades el gobierno en algunas de las cosas que está pasando. Lógicamente acá no decimos que todo está bien, pero queremos señalar nosotros que hoy es necesario estar claramente, como dijo los compañeros acá, sin ninguna vacilación del lado de Venezuela y del gobierno bolivariano. Acá se está jugando no solamente el destino de Venezuela, sino el destino de América Latina, de Cuba, de Bolivia, que también son pueblos que han resistido y siguen resistiendo y que han surgido de procesos revolucionarios de masas que han perdurado durante décadas bajo el acoso permanente del imperialismo de las derechas fascistas del continente. No vamos a hablar de la OEA, no vamos a hablar de Almagro o Almagro II, que sería el Nino Boa actual, que parece que vio que por ahí, después de unos años de ser ministro, se puede hacer una carrera, aparentemente, como charlábamos hoy con algún compañero,
vendiendo un pueblo hermano, diciendo, llamando a que no participen en el proceso de este domingo. Nosotros además saludamos el que se haga una Asamblea Nacional Constituyente. Es un camino que han recorrido inicialmente los procesos importantes antiimperialistas, el de Venezuela mismo y el de Bolivia, con todo el sufrimiento que tuvo el pueblo de Bolivia para poderse reunir en esa constituyente asediada por la derecha fascista, por el imperialismo, que ni siquiera quería que se reuniera esa constituyente indígena, originaria, obrera y popular, que es la que echó las bases de un nuevo Estado, ¿verdad?, que va a defender, por lo menos va a defender los recursos naturales y que lo que sale de ellos vaya hacia el pueblo. Y ahora, ¿por qué era necesaria la constituyente? Nosotros decimos que desde que ganó la derecha fascista en forma exigua las elecciones parlamentarias con un 51% y obtuvo un 75% de las bancas por cómo se da el reparto electoral, a partir de ahí lo que se plantearon no es una oposición. Acá se habla mucho de que la oposición dice esto, dice lo otro. Eso es una contrarrevolución, es un movimiento golpista, es un movimiento criminal que ataca los intereses del pueblo, de todo punto de vista, que quiere entregar la riqueza del país al extranjero, que no respeta la Constitución en absoluto, que ni siquiera respeta al presidente legítimo que tiene Venezuela y que han ganado un gobierno que ha ganado durante 20 años todas las elecciones, casi todas las elecciones que estuvieron por delante. Entonces, ¿con qué derecho, digamos, se hace esto? Para nosotros es una gran enseñanza, porque el día que acá en Uruguay intentemos hacer un camino como este, los que hoy son oposición van a hacer otra cosa. Aprendamos eso también. Es una lección y nosotros decimos desde Unidad Popular, así como hoy en Montevideo hay un solo acto llamando a la solidaridad con el heroico pueblo de Venezuela y su gobierno, así con esa misma valentía y audacia nosotros estamos dispuestos a recorrer el camino que están recorriendo los pueblos hermanos de América Latina. Arriba los que luchan, compañeros.